Buenas noches, bienvenidos a esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal, hoy domingo 13 de julio del 2025, siendo las 9 de la noche. Vamos a dar unos segunditos en los que inicia la sesión y que se incorporan los demás compañeros. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Me permito presentarme, mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, soy licenciado de Derecho, tengo una maestría en Derecho Civil, otra maestría en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. Cuento con un diplomado en Desarrollo del Potencial Humano en las organizaciones públicas. Y bueno, pues me he estado actualizando y he estado abordando en el estudio de un poco más de 350 capacitaciones en materia de educación continua. Algunos de mis antecedentes laborales, pues me he desempeñado en la iniciativa privada y en el sector público. En la iniciativa privada, pues he fungido como académico en la Universidad de La Salle, en la Universidad de Guanajuato, en el Instituto de Justicia Administrativa y en distintos entes. En el sector público, pues como asesor jurídico con 3 gobernadores, como secretario técnico del gobernador y como magistrado. Buenas noches, Cintia. Bienvenida a este módulo, a esta sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal, Administrativo y Fiscal. Me, me presento de nueva cuenta. Soy José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, soy su asesor en este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Esta sesión síncrona de hoy domingo 13 de julio del 2025, siendo las 9:04 de la noche, teniendo esta primera sesión síncrona. Como les decía, mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz y soy licenciado en Derecho, cuento con maestría en Derecho Civil, en Derecho Constitucional y Administrativo, y algunos antecedentes laborales es haber fungido como asesor jurídico con 3 gobernadores, como secretario técnico también del gobernador, como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo. He trabajado para la Universidad La Salle como abogado general de la universidad, su director de campus, consejero universitario, secretario técnico del Tribunal de Asuntos Estudiantiles o Asuntos Universitarios, en el Instituto de Justicia Administrativa en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y colaborado en la Secretaría de Gobierno y en la Secretaría de la Honestidad en el Estado de Guanajuato. Y bueno, pues es parte de lo que he venido realizando en lo profesional. Nos pide la coordinación que en esta primera sesión pues se haga una presentación tanto del asesor como de los compañeros que participan. No sé si tuvieras a bien, Cintia, compartirnos algunos aspectos como que te presentaras, que dijeras, bueno, qué fue lo que te motivó a estudiar derecho y que, bueno, pues nos compartieras ahí muy brevemente algo que quisieras compartirnos. Hola, profesor. Claro que sí. Hola, Mucho gusto. Cintia. Mi nombre es Cintia Eloísa Sánchez León. Ujú. Actualmente tengo 29 años. Trabajo para una FORE y bueno, pues lo que me inspiró en tomar clases de derecho, pues la verdad es que como que siempre desde chiquita me gustó, me llamó la atención este tema de las leyes. Eh,
tuve conocidos que incluso trabajaban en las leyes y pues me empapé un poco como del tema y me llamó más la atención. Y pues justo por eso es que decidí como tomar esta carrera porque era lo que más me llamaba la atención, porque también tuve algunas como situaciones personales que me hicieron conocer de la situación de cómo funcionan las leyes. Entonces pues con mucho más impulso me dieron de seguir con esta carrera. Y también pues planteo más adelante también ejercerlo dentro de las funciones que hoy tengo. Muy bien, Cintia, pues muchísimas gracias. Gracias por compartirnos estos aspectos pues personales, lo que te dedicas y la expectativa que tienes. Y sí, efectivamente todos en algún momento pues hemos tenido contacto con las normas, con el derecho. Y es algo que no es privativo de los abogados, de los licenciados en derecho, sino que pues prácticamente todas las personas, profesionistas o no, o no, pues tienen que estar inmersos o tienen que tener conocimiento pues de cuál es el alcance de los derechos y obligaciones en todos los rubros, en materia económica, en materia comercial, en materia contractual, en materia de obligaciones, cuando se expide una licencia de conducir, los requisitos, los derechos y obligaciones que amparan el contar con esa licencia de conducir, el tema, por ejemplo, desde la expedición de un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, un acta de defunción, los derechos y obligaciones que traen aparejadas estos documentos, estos instrumentos. Entonces, pues no estamos exentos de conocer acerca del derecho, el matricularse en una escuela, el obtener una licencia de uso del suelo o de funcionamiento para operar un negocio, un establecimiento. En todo momento estamos inmiscuidos en, en actos de autoridad, en actos de gobierno, en el ejercicio de la función pública. Entonces, es importante que conozcamos el derecho y particularmente en este caso, lo que es el derecho procesal administrativo y fiscal. Esta materia de derecho procesal, administrativo y fiscal, pues es una continuación de una base que estuvieron viendo ustedes de lo que es el derecho, propiamente el derecho constitucional. Me fui un poquito más hacia atrás, lo que es el derecho constitucional, porque en el derecho constitucional vamos a encontrar lo que es la organización, estructura y funcionamiento del Estado, en este caso del Estado mexicano. Entonces, ahí conocieron los elementos del Estado mexicano, que es la población, el territorio, el poder soberano, el orden normativo y la teleología o fin último, o qué es lo que busca este gobierno como tal, ese Estado como tal. Entonces, una población, pues los nacionales y los extranjeros, los nacionales que pueden ser ciudadanos, o bien los que pueden ser mexicanos por nacimiento, por naturalización, los ciudadanos, por adquisición de la mayoría de edad, o bien los que lo obtienen por medio de la emancipación, que son los menores de edad que pueden ejercer esos derechos con ciertas restricciones, a través de, ya de manera por sí misma, o bien si son menores, pues lo hacen a través de sus padres o sus tutores. Entonces, es la población, un territorio, un orden normativo. El orden normativo, hablamos de un conjunto de normas, de derechos de nivel federal, nivel estatal y nivel municipal, y desde luego también hay ordenamientos de nivel internacional o de orden internacional. Y todos esos ordenamientos aplican pues en nuestras relaciones humanas. Hay un principio que se llama el principio general del derecho, que dice que la autoridad solamente puede hacer aquello lo que la norma le establece. No puede hacer más la autoridad y no puede hacer menos, no debe de hacer menos. No puede hacer más porque estaría incurriendo en un abuso de autoridad, un exceso del ejercicio de las funciones. No puede hacer menos porque estaría incurriendo en responsabilidades administrativas o responsabilidades penales, por ejemplo. Entonces, ese principio de legalidad establece un marco de actuación para la propia autoridad y para el gobernado nos dice que el gobernado o el ciudadano puede hacer aquello que no le esté prohibido. Luego, entonces, si no está prohibido, se entiende que está permitido. ¿Y cuál sería el límite? Pues el límite no es transgredir la esfera de derechos de un tercero, de otro particular. Y la autoridad, pues, está para velar que se cumplan esos derechos y que se ejerzan esos derechos y que se cumplan con esas obligaciones, pero en ese marco de actuación. En ese principio de legalidad, pues nos establece ciertos límites que hay que ir conociendo y que están descritos en los propios ordenamientos. Hay algunos temas que son de carácter federal, otros que son de carácter estatal y otros de carácter
municipal o del ámbito municipal, y algunos que son propios de determinadas autoridades. Por lo tanto, es importante que conozcamos el derecho para saber cuáles son el ejercicio de atribuciones y competencias y facultades que le competen a las propias autoridades. Por ejemplo, no sería válido que un elemento de tránsito vehicular, por ejemplo, multara a una tienda de abarrotes por vender alcohol fuera del horario permitido. A final de cuentas, pues sí es una autoridad, pero no tiene la competencia, no tiene la atribución para hacerlo. Un inspector de mercados no puede detener la marcha de un vehículo para decir que está circulando a exceso de velocidad, porque su atribución o su competencia es revisar los mercados, no estar vigilando los límites de velocidad de los vehículos que circulan. Entonces, si bien son autoridad, lo cierto es que no son competentes y que no tienen facultades. Por lo tanto, existe un marco regulado o preestablecido para inconformarte con esos actos de la autoridad que vulneraron el principio de legalidad y que están afectados, pues, de legalidad. O bien pueden estar afectados de constitucionalidad como tal. Y entonces podemos estar acudiendo, por ejemplo, a una demanda de nulidad ante un juicio o bueno, en materia de amparo. Con esta introducción, voy a comentarles pues que este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal se integra por 3 unidades. La unidad 1, que se refiere al derecho procesal administrativo y fiscal y la justicia administrativa en México, que se estuvo viendo lo que se refiere al concepto, lo que es la naturaleza jurídica del derecho procesal administrativo y fiscal, lo que es la justicia administrativa y cuáles son las fuentes, de dónde emanan los ordenamientos que rigen o que aplican en esta materia, en este tenor. Dentro de la unidad 1 encontramos el reto 1, que es un cuestionario que ustedes ya lo realizaron o ya lo están realizando, que es las nociones de derecho procesal administrativo. Para haber realizado el reto 1, tuvieron que haber realizado la lección 1 y la lección 2. La lección 1 nos habla sobre el derecho procesal administrativo y la lección 2 sobre el proceso, procedimiento y principios. Conocer esos aspectos, lo que es el proceso, lo que es el procedimiento y cuáles son los principios en materia procesal o procedimental y lo que es el derecho procesal administrativo. Hay algunos aspectos dentro del derecho que una cosa es el derecho sustantivo y otra cosa es el derecho adjetivo. El derecho sustantivo nos va a decir los qués y el derecho adjetivo nos va a decir los cómo. El derecho sustantivo, entonces, que es la codificación, el código, nos va a decir qué es lo que se regula, ¿sí? La administración pública. Y el derecho adjetivo nos va a decir cómo se va a regular esa administración pública, cuáles esos mecanismos existen, esos procedimientos, esas pruebas, esos elementos que se tienen que estar revisando para aplicar de una mejor forma el derecho administrativo. En la unidad 2 está el reto 2 y el reto 3. En el reto 2 me tienen que realizar la entrega de un archivo, lo que es el proceso judicial. El proceso judicial viene directamente en el reto 2. En el reto 2 tienes que elegir 2 de 5 sentencias que se te presentan. Una es relativa al tema de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, otra sobre la Ley de Comercio Exterior, otra sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, otra sobre la Ley de Impuestos sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado y otra ley del Seguro Social y otra sobre la Ley del Seguro Social. Cada una de esas sentencias tienes que escoger 2 de estas 5 sentencias. Una vez que hayas elegido 2 de estas 5 sentencias, pues tienes que identificar las partes que intervienen en el proceso. La parte actora, la parte demandada, que sería la autoridad, ¿sí? Tienes que identificarlos, cuáles son las partes. La parte promovente. También existe lo que es el tercero con un derecho incompatible, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de la sentencia? ¿Qué es lo que busca de fondo estar resolviendo la sentencia? Las pruebas que se ofrecieron, tienes que conocer cuáles son las pruebas que existen en un proceso, en un procedimiento como tal, ¿sí? Que la prueba documental, documental pública, documental privada,
que la prueba testimonial, que la prueba confesional, la instrumental de actuaciones, la prueba pericial, prueba confesional, las pruebas que te aporta la tecnología. Por ejemplo, yo recuerdo en algún caso, en algún momento, acepté como medio probatorio las publicaciones vía WhatsApp. Estaban demandando al gobernador sobre algunas publicaciones que había realizado en donde había girado instrucciones y se habían convertido en actos de autoridad. Y entonces me aportaron como elemento unas capturas de una publicación vía, no era WhatsApp, era de la red social X, antes Twitter, en donde el gobernador hizo algunas publicaciones en esta red social de Twitter, ahora X, y en donde hacía algunos pronunciamientos y algunos comunicados que se llegaron a convertir pues en actos de autoridad. Entonces, determiné como un hecho notorio y un hecho público que eran una red social como un canal de comunicación de la propia autoridad y le di ese valor directamente como un canal de difusión de la propia autoridad en ese sentido. Entonces, bueno, pues eso lo se llega a determinar y hay que ponerlo también a consideración pues del juzgador. Por ejemplo, actualmente, pues todavía hasta ahorita tenemos dos salas dentro de la Suprema Corte, lo que es la primera sala, que es la sala en materia civil y penal, y la segunda sala, que es en materia administrativa y laboral, de los 11 ministros que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con la reforma al Poder Judicial y con la votación va a pasar de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte. Ya no van a funcionar en salas, primera y segunda sala, unas tenían la materia civil y penal y otra administrativa y laboral, sino que todas conocerán de todo, se termina con la especialización. Y bueno, pues el territorio nacional está dividido en 32 circuitos judiciales, 32 espacios geográficos que coinciden pues con las entidades federativas y la Ciudad de México. Hay 710 órganos jurisdiccionales federales, 195 tribunales colegiados de circuito, 79 tribunales unitarios de circuito y 48 plenos de circuito. Existen además, pues dentro de esos magistrados, 910 magistrados como tal de los tribunales colegiados de circuito y los unitarios y 737 jueces de distrito, que todos estos pues fueron renovados en este primer momento en el 2025 y otros tantos en el 2027. Se renovaron nada más en esta primera tanda, si me lo permiten coloquialmente hablando, 1,686 cargos de juzgadores, 1,686 cargos de 10,000 que se presentaron, se eligieron a 1,686. Y de los ministros, pues se eligieron a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realizar la interpretación de las normas para el caso concreto. En este reto 2, como les decía, tienen que perdón, en este reto 2 tienen que realizar la revisión de 2 sentencias, como ya les dije, revisar cuáles son las partes, cuál es el objeto, las pruebas y la resolución. A cuál de las partes se le dio la razón, cuáles fueron las pruebas que se entregaron. Y incluir además una reflexión donde exponga las ideas que sintetizan tu postura y las aportaciones personales de los aprendizajes que te deja esa actividad. Incluir al menos 2 referencias. Eso es parte de lo que viene pues en la rúbrica, que lo que se está calificando, y esto es para el reto 2. Para el reto 2. En este reto 2, pues tuviste que haber leído lo que es la lección 3, la 4, la 5 y la 6, que son las partes en el proceso, lo que es la demanda, lo que es la prueba, lo que son las pruebas, lo que es el derecho probatorio y lo que es la sentencia. La sentencia le pone fin a un proceso y esa sentencia puede confirmar, puede modificar o puede revocar lo que realizó una autoridad. ¿Sí? En este caso, pues en una demanda, en un juicio como tal. El reto 3 es la entrega de un archivo. En este reto 3 es la entrega de un archivo que es un incidente en el proceso administrativo. En estos incidentes, entre otras cosas, pues abarca que entregues en formato Word un ensayo en el que aborde la improcedencia y el sobreseimiento de los incidentes en materia administrativa. Es importante que conozcas lo que es el incidente y lo que es la sentencia. La sentencia es una resolución que va a poner fin a un procedimiento judicial en su totalidad.
y un incidente le va a poner fin a un tema en particular. De hecho, tienes que participar en un foro donde tienes que realizar un caso hipotético, este, donde se plantea una cuestión incidental dentro de un proceso administrativo. Por ejemplo, un incidente de personalidad, un incidente, por ejemplo, donde no se hizo una notificación adecuada, donde no se admitió una prueba, y entonces tienes que presentarlo en el foro, un caso hipotético, leerles aportaciones de sus compañeros, retroalimentarlos, hacer capturas de esa participación y además realizar pues el ensayo, que es parte de lo que es el reto 3, que también es muy interesante y ahí les estaré realizando una retroalimentación acerca de este reto 3. Y hay otro reto que es el reto 4, que abarca lo que es la lección 8, que son los procesos especiales. En el reto 4, perdón, están los procesos especiales en materia administrativa. En el reto 4 se aborda lo que es el juicio de lesividad, el juicio en línea, el juicio de resolución exclusiva de fondo y el juicio en la vía sumaria. Tienes que escoger uno de estos y realizar directamente, digamos, pues un flujograma o tienes que realizar directamente una infografía en donde tienes que estar definiendo qué es, cuál es el fundamento jurídico, una breve explicación del procedimiento y desarrollar un ejemplo de su aplicación, ya sea del juicio de lesividad. Me regreso un poquito. En cuanto a los juicios y a los procedimientos, cuando una autoridad, por ejemplo, llegas a tu vehículo y resulta que tu vehículo ya no tiene una placa, entonces te encuentras con una boleta de infracción en el parabrisas. Entonces tú puedes estar demandando la nulidad de ese acto de autoridad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, un juicio de nulidad. Y en ese juicio de nulidad, pues estarías buscando determinar que no se apegó el acto de autoridad a la legalidad. Por ejemplo, muchas de las fallas que yo llegué a detectar era que no llegaban a circunstanciar bien las o a determinar propiamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cómo se dieron cuenta de que ese vehículo, por ejemplo, estaba mal estacionado. No se hace bien la concatenación o la relación de lo que marca la norma con lo que marca el hecho violatorio para decir si efectivamente tu acción o tu omisión infringió la norma porque ibas a exceso de velocidad, porque te estacionaste en un lugar prohibido. O sea, ¿cómo se percataron de que sucedió esto? Y también es importante que se haya dado la oportunidad en este caso de lo que es la garantía de legalidad, que es una garantía de audiencia, que se te haya dado la oportunidad de esgrimir lo que a tu derecho convenga. Es decir, una posibilidad de que pudieras inconformarte con ese acto de autoridad. Entonces, muchos de los actos de autoridad se logran caer o se logran desvirtuar precisamente porque tienen esas deficiencias en materia de legalidad. Pues así como también el gobernado como el ciudadano tiene el derecho de acudir ante los tribunales para demandar la nulidad de un acto de autoridad, también la autoridad tiene el derecho a revocar un acto de autoridad que haya emitido la autoridad, pero que digan, ya no me conviene que siga siendo vigente ese acto de autoridad, entonces necesito revocarlo. Y entonces estoy hablando del juicio de lesividad, ya no el juicio de nulidad que tiene derecho el gobernado para demandar la nulidad del acto de autoridad. Una boleta de infracción, un permiso de uso de suelo, una multa, etcétera, donde el particular se inconforma contra la autoridad. También la autoridad puede inconformarse y decir, ya emití un acto de autoridad, pero ya no es conveniente que siga ese permiso. ¿Por qué? Porque me está generando más gastos, me está generando cargas y entonces viene el juicio de lesividad. Ese corre a cargo de la autoridad. Está también el juicio en línea, que es muy similar al tradicional, pero se acortan los tiempos. Por ejemplo, en lugar de 30 días, son 15 días para aportar la contestación, es en lugar de 10 días para aportar la demanda, en lugar de la contestación, en lugar de 10 días son 5 días. Se acortan los tiempos del juicio en línea y ya no hay que apersonarse físicamente al tribunal, sino que se puede hacer
a través de medios, electrónicos, convalidando la cuenta para verificar que efectivamente es la persona quien dice ser y entonces se pueda resolver al respecto en un juicio en línea. También el juicio de resolución exclusiva de fondo, pues se va a resolver una cuestión de fondo, no una cuestión de forma. Es una cuestión técnica, lo vamos a abordar más adelantito. El juicio en la vía sumaria, que también se refiere a la cuantía o al monto, por ejemplo, 500 sumas. Sí, por ejemplo, una cantidad mayor o menor a 56,000 pesos, por ejemplo. Si es menor, bueno, pues se va por la vía sumaria, también es algo más rápido, se acortan también los tiempos, como lo había dicho para el juicio en línea. Y bueno, pues es parte de lo que es el reto 4, que se tiene que hacer esa infografía. Para pasar lo que es el reto 5. En el reto 5, directamente son casos hipotéticos como es el recurso de revisión, el recurso de reclamación y queja, el juicio de amparo administrativo. Entonces son casos hipotéticos en donde precisamente se plantea el caso y se tiene que identificar cuál es el recurso que corresponde, cuál es el recurso que se debe interponer en cada uno de esos 4 casos hipotéticos y se tiene que elaborar al final un video, un video donde tienes que desarrollar una conclusión acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal administrativo y fiscal y ahí tener la oportunidad pues de verlos al menos por este medio, por medio del video y bueno, que estén exponiendo acerca de esa conclusión. En este último reto 5, como les decía, se abordó la lección 9, la lección 10 y la lección 11, que es recurso de revisión, recurso de reclamación y queja y el juicio de amparo. Para finalizar con una autoevaluación que también te da 5 puntos para lograr el 100% de la calificación. Es pertinente y es importante mencionar que este módulo que dio inicio este 7 de julio y que concluye el 30 de julio, el miércoles 30, son 3 semanas y media, 24 días naturales. Sin embargo, si tú consideras que no puedes terminarlo porque la carga de trabajo, porque los compromisos no te van a poder llevar a buen término, tienes a más tardar el viernes 25 de julio para que des de baja esta materia, que espero que pues no sea el caso. Sin embargo, tienes hasta esa fecha para dar la baja de este módulo. Son 3 semanas entonces. El próximo domingo tenemos una segunda sesión síncrona donde estaremos abordando algunos temas. Yo me he permitido compartirles, además del mensaje de la primera semana y que mañana estaré compartiendo el mensaje de la segunda semana, el aviso, les estaré compartiendo también este mismo video. Les he estado compartiendo también algunos materiales adicionales que les ayudarán un poco en la comprensión acerca del derecho procesal administrativo y fiscal. Como les decía, tienes ese tiempo, dedícale por lo menos unas 2 horas y media al día si te es posible. Si no, bueno, pues tienes el fin de semana en la medida de lo posible para que te regularices y para que logres sacar la temática adelante lo mejor que puedas. En caso de que no se logre aprobar, que no se logre el 70%, el 70% de calificación, existe un proceso de recuperación en donde es como la presentación de un examen extraordinario para que logres acreditar este módulo, pero en donde tuviste que haber sacado por lo menos un 5 de calificación, un 50%. Y como les decía, también la autoevaluación, pues esa también te da un porcentaje de calificación que también se va asignando. No sé si tengas hasta aquí alguna duda, Cintia, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has visto estos retos? ¿En cuál reto vas? ¿Qué me puedes comentar al respecto, Cintia? Pues más bien, sí tengo una duda, pero más como una duda en concepto que de las actividades. Ahorita voy en la actividad número 2, de hecho ya la mandé y me la calificó. Ya también contesté el primer cuestionario. La verdad es que sí, ha sido bastante entendible. Solo tengo una duda justo ahorita que hablaba del tema de los recursos. ¿Mm? Cuando tienes una demanda y ya sea como una sentencia, pero se puede decir que no es la definitiva porque, no sé, a lo mejor alguna de las partes interpone el recurso de apelación. Ahí todavía, o sea, como que hay oportunidad de pelear como esa sentencia hasta llegar a la definitiva, ¿o qué pasa en eso? O sea, Sí, ¿cómo que es el flujo que sigue? sí, claro que sí, mira, te explico. Existen distintas instancias. Entonces, una primera instancia
se obtiene cuando un juez te da una sentencia, te dicta una sentencia donde puede estar confirmando, modificando o revocando directamente el acto de autoridad. Sin embargo, puede ser que se inconformen con esa sentencia y entonces dice, pues yo me inconformo e interpongo recurso. ¿Recurso en contra de qué? En contra de esa sentencia que se dictó. Entonces, una vez que se interpone ese recurso, ya sea de apelación, de revisión, dependiendo pues si es en el orden federal o en el orden estatal. Es decir, me estoy inconformando con la sentencia que dictó este primer juez. Va a conocer un juzgador o tribunal de alzada en segunda instancia, va a revisar que la primera sentencia que se dictó haya sido dictada conforme a derecho, ¿sí? Entonces, puede ser que en esa segunda revisión, en esta revisión que se va a hacer en este recurso, puede ser que también se llegue a confirmar lo dictado en la primera sentencia, puede ser que se modifique lo dictado en la primera sentencia o puede ser que se revoque lo dictado en la primera sentencia. Y aún en contra de esta sentencia de segunda instancia, cabe también la posibilidad de interponer un juicio de amparo, que estaríamos hablando pues en donde hubo una sentencia de una primera instancia a un primer nivel, conoció ya después en un recurso el tribunal de alzada o la segunda instancia, y en contra de ese todavía se puede interponer, digamos, como en una tercera instancia, pero en realidad no se le conoce como tercera instancia, sería el juicio de amparo, y sería un juicio de amparo directo. Entonces, en donde ya directamente estaría conociendo un tribunal colegio de circuito respecto de lo resuelto del que revisó la primera instancia. Entonces, hasta que ya se haya resuelto lo del amparo, se puede decir que la sentencia o lo resuelto de fondo ya quedó firme. Tiene que pasar un determinado periodo, dependiendo si es federal o estatal, por ejemplo, 10 días o 15 días sin que se haya inconformado, para que quede ya firme o que quede ejecutoriada la sentencia, que quede firme y que sea, por lo tanto, obligatoria. Entonces se puede obtener una primera sentencia en una primera instancia, puede ser que no se inconforme nadie y entonces ya queda firme y ya es obligatoria. No se quedan de acuerdo, se dicta una segunda, perdón, se interpone un recurso y se dicta una segunda sentencia donde se está revisando la dictada en la primera, puede estarse modificando, puede estarse confirmando, puede estarse revocando y en contra de esa se puede estar solo interponiendo un juicio de amparo. ¿Sí? En este juicio de amparo se estaría revisando lo que se dictó en esta segunda instancia. ¿Sí? Y entonces este amparo ya estaría ordenando a la segunda y a la primera instancia que se cumpla lo ordenado. Te lo ejemplifico. Este, Solicito al municipio una licencia de construcción porque quiero poner una escuela. Resulta que me niegan la licencia de construcción porque dicen que en la esquina hay una cantina, pero en realidad ya no está en funcionamiento y me dicen que no puede haber un centro educativo muy cerca de un centro, como en este caso, de una cantina. Pero yo les digo que ya no está funcionando esa cantina y ellos dicen en sus registros que hay una licencia otorgada para que funcione una cantina, pero que no está funcionando. Yo digo, bueno, pues no me tienen que negar ese permiso para construir la escuela. Entonces, interpongo un juicio de nulidad en contra de esa negativa para que yo pueda construir la escuela. Y esta primera sentencia me dicen, no puedes construir porque es claro que ahí está una cantina en la esquina. Ok, yo me inconformo, interpongo un recurso donde van a revisar, donde yo apelo, yo me inconformo y entonces lo que me dictó un juez, ahora me lo va a revisar un magistrado. El magistrado va a decir, ¿sabes qué? Sí fue bien revisada esa primera sentencia, la confirmo, la revoco, la modifico. Pues estoy en contra de eso, pues me voy al juicio de amparo. Y el juicio de amparo dice, pues tanto el primer juez como el segundo se equivocaron y te asiste el derecho porque no obstante de que haya alguna autorización para que vendan alcohol, lo cierto es que no está funcionando. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para que te nieguen el que puedas construir tu escuela. Le ordeno al juez de segunda instancia y al juez de primera instancia
que quede sin efecto sus sentencias y que le ordenen a la autoridad que te dé el permiso para que puedas construir tu escuela, ¿sí? Entonces, son distintas resoluciones y pueden quedar en firme si no hay una apelación, pues la primera sentencia, la segunda sentencia, si no acudes al amparo, también puede quedar firme, o bien en el amparo, ya una vez que ya no te puedas incluso inconformar, puede ser esto un proceso pues que te tarde varios meses o a veces hasta años, porque puede ser el caso que tú digas, ah, caray, pues en el amparo tampoco me dieron la razón, pero me queda la revisión del amparo y que atraiga el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también es una posibilidad. No todos los abogados te manejan todos esos aspectos técnicos, pero existen posibilidades. No sé si te haya enredado más o si te haya quedado un poco claro o si era por otro lado la pregunta, No, Cintia. no, al contrario, sí, me dejó muy clara la duda justo que traía, solo nada más como para no obviar, entonces entendería que cuando alguien interpone un recurso por inconformidad, ya queda como sin validez la primera sentencia, ¿no? Hasta que no se resuelva el recurso y que se valide si en efecto esa era lo que el juez vio, el primer juez vio y aceptó, o si no, más bien hay que hacer modificaciones, ¿no? Es correcto, hay que esperar lo que diga el segundo juez, que puede ser que confirme, puede ser que revoque o puede ser que modifique. Y entonces se le va a hacer caso a lo que dictó el segundo juez. Si no estás de acuerdo con eso, pues vete al amparo. Y entonces hay que ver qué es lo que dice el juez de amparo o el magistrado de amparo, si está modificando, confirmando o revocando. Y entonces ya quedaría pues en firme, de acuerdo con esos niveles o instancias, digamos. Ok, y amarrado justo con eso, ¿y qué tiempo se tiene para atender, por ejemplo, cuando ponen ese recurso, cuando interponen algún recurso, qué tiempo se tiene como la otra parte para dar también como su respuesta? O si no atienden, ¿en cuánto tiempo ya la, no sé, la denuncia que se trae o el proceso que se trae ya queda como inhábil, o qué pasa con eso? Pues ahí también tienen 10 días para inconformarse. Si transcurridos esos 10 días para inconformarse, es que varía un poco los términos porque depende si es federal o es estatal, o en Sí, algunos casos hay algunos procedimientos especiales, por ejemplo, en materia ambiental, en materia, por ejemplo, fiscal, en materia de derechos de autor, donde te varía un poco los términos, por eso hay que estar checando la ley directamente que aplique el caso, pero si no, pues vete a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, del Contencioso Administrativo, ahí donde se marcan, pues los 10 días, por ejemplo, y si no hubo una inconformidad, le solicitas al juez donde le dices, ¿sabes qué? Ya transcurrieron los 10 días, no se inconformaron, solicito que declares que ya quedó firme tu sentencia para que pueda ser obligatoria y entonces estar solicitando el cumplimiento de la sentencia. ok, de acuerdo. Muchas gracias. Al contrario. Y como te digo, bueno, pues ese es el procedimiento o ese es el mecanismo que se tiene que seguir en los casos para que se pueda dar el cumplimiento. Y una vez que ya ha quedado firme, pues solicitas el cumplimiento y también te puede quedar, entre otras cosas, lo que es la queja, o por lo que es el cumplimiento de sentencia. Puede ser que se haya dado cumplimiento, de manera deficiente o de manera excesiva. Y también si el juzgador tarda en dictar sentencia, porque a veces se tarda mucho, también existen mecanismos procesales para solicitar al propio juez que dicte sentencia pronto, que no se tarde. A eso se le conoce como excitativa de justicia. Una excitativa de justicia es en donde se le dice, oye, ¿sabes qué? Tenías tanto tiempo para dictar la sentencia y no la has dictado. Una vez que cerraste la audiencia final de juicio, tenías 10 días para dictar sentencia. Ya van 3 meses. ¿Qué pasó? Te interpongo una excitativa de justicia donde me tienes que argumentar qué es lo que ocurrió para que no me hayas dictado la sentencia, sino que se te impugnó una multa. Claro está que con la reforma al Poder Judicial y las reformas a varios procedimientos, esto pues ya lo va a sancionar directamente el Tribunal de Disciplina Judicial cuando hay algunos retrasos o algunos rezagos y que no se dicta sentencia en tiempo y forma. Hay algunos que dicen eso es muy bueno porque ya se va a dictar con más rapidez, con más celeridad. Algunos dicen sí, pero ya no lo van a analizar de fondo y van a estar sacándolas así a como de lugar, para no estar incurriendo en demoras. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Esperemos que sea de la mejor manera y que si hay algunos procedimientos, algunos juicios que sean con un mayor tiempo para su análisis, pues hay que a lo mejor esperar más tiempo.
Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tuve algunos casos, pues eran algunas sentencias que tenía que dictar y las dictaba pues en 30 días y algunas tenía que dictarlas pues en más tiempo porque pues eran asuntos más pesados. Bueno, me reitero pues a la orden, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a tus órdenes y nos vemos en la segunda sesión síncrona. Muchas Muchas gracias. 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 Bonita noche, bonito domingo. Que descanses. Hasta luego. Hasta luego, que descanses. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.